Muchas gracias. Entonces, reitero mis saludos para todos los presentes. Bueno, gracias por darme esta oportunidad de presentarlo a Juan Pablo. Juan Pablo, como algunos otros graduados, es un joven graduado de nuestra carrera de Ingeniería Civil, que decidió, de alguna manera, quedarse dentro de nuestro ámbito universitario para poder desarrollar su actividad docente y también desarrollar su actividad de investigación. Es ingeniero civil, egresado de nuestra facultad regional, ha realizado la carrera doctoral en el ámbito de la UTN, con el tema de aislamiento sísmico de tanques de gran magnitud con contenidos peligrosos. Fue una tesis muy interesante porque en algún momento nos podrá contar en otra oportunidad, se hicieron algunos ensayos a escala en la Universidad Católica de Chile, e inclusive los aisladores los fabricamos aquí en Mendoza, así que su tesis doctoral es un trabajo que ha hecho un aporte al medio, fundamentalmente por nuestra situación sísmica y también por el emplazamiento que tiene IPF en la región y la función que cumple IPF en la región. Juan Pablo ya terminó su carrera doctoral y actualmente se está desempeñando en proyectos de investigación, en la cual me acompaña dentro de mis proyectos de investigación y va a ser los que tomen la posta a corto plazo, seguramente. Y además es docente de la Cátedra Ingeniería Civil 1 y también de la Cátedra Estabilidad. En el transcurso, atento a su inquietud y a su experiencia, también le dedica parte de su tiempo profesional a CEMSA, que es la empresa que administra la empresa Potrerillo. En muy corto tiempo ha adquirido una figura relevante dentro de la empresa, atento a su actividad y a su capacidad. Así que bueno, los dejo con él, que hoy día va a compartir este proyecto que yo creo personalmente es una obra que todos los mendocinos nos tenemos que sentir sumamente orgullosos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Miguel, por la presentación. Voy a comenzar con la exposición. En primer lugar, voy a hacer una descripción del aprovechamiento y posteriormente me voy a enfocar en lo que es la presa en sí misma. Primero vamos a hablar un poco de la historia de este proyecto. La licitación para la construcción de esta obra se produce en el año 1995, es adjudicada a la empresa CEMSA, Consorcio de Empresas Mendocinas para Potrerillo, Sociedad Anónima. Esta empresa estaba conformada por Cartelone y Pescarmona. En diciembre de 1997 comienza la fase 1 del proyecto, en la cual se desarrolla el proyecto ejecutivo propiamente dicho, es decir, toda la documentación necesaria para complementar el pliego y poder construirla. Y en diciembre de 1998 se comienza con la fase 2, es decir, con la construcción y posteriormente la operación y mantenimiento de la obra. El proyecto consta de una presa de materiales sueltos de 116 metros de altura de tipo CFRD y también incluía la construcción de una nueva central Cacheuta que reemplaza a la preexistente del año 1914 y la refuncionalización de la central Álvarez Condarco que data del año 1955. El plazo para la ejecución de los trabajos tenía una duración de 4 años, se llevó a cabo en término, si bien hubo un pequeño retraso en cuanto al llenado del embalse, el mismo comenzó en diciembre de 2001 y recién pudo concluirse en el año 2006, aunque estaba previsto que eso sucediera en 2003, pero de acuerdo o en referencia a unas controversias que ocurrieron entre la provincia y la empresa, se demoró ese llenado. El monto de la obra era de 300 millones de dólares aproximadamente, de los cuales la provincia aportó el 70%, es decir, aproximadamente 200 millones de dólares, y CEMSA
los 100 millones de dólares restantes. Esto es así que la provincia aportó más debido a que la principal función de esta obra era la regulación del río Mendoza, ¿sí? Y la generación de energía hidroeléctrica aparecía como un fin secundario, por eso se le exigió menos aporte al privado, y se le dio en concesión por un plazo de 25 años, que se puede prorrogar hasta 40 años, en periodos de cada 5 años se evalúa el recupero de la inversión y se puede prorrogar la concesión hasta 40 años, es decir, hasta el 2038. La explotación incluye las centrales, la venta de la generación de energía de las centrales Cacheuta y Álvarez Condarco, y también se incluyó en la ecuación la central El Carrizal para hacer más rápido el recupero. Respecto al monto que aportó CEMSA, de ese 30%, a su vez el 70% de ese dinero, es decir, 70 millones de dólares, fueron provistos por José Cartelone, Construcciones Civiles, y los 30 millones restantes por las Industrias Metalúrgicas Percambona Sociedad Anónima. Eso responde a la incidencia de la obra civil respecto a la obra, a los porcentajes de incidencia respecto a la obra electromecánica. La empresa tiene relación básicamente con 3 organismos. En primer lugar, con la denominada Inspección de Fase 2, que es la autoridad de aplicación del proyecto, que está bajo la órbita del gobierno de Mendoza. CEMSA recibe instrucciones respecto al mantenimiento que debe realizar de estas obras. Por otro lado, también tiene relación con la autoridad de aplicación del agua, que es el Departamento General de Irrigación, ente autárquico respaldado por la Ley de Aguas, donde el DGI le marca la pauta de erogación a CEMSA, es decir, que este aprovechamiento no es capaz, por ejemplo, de introducir energía en la hora punta, ¿sí? En función de los requerimientos del mercado, sino que debe ajustar la generación de sus centrales a el caudal que se eroga en ese momento y que está en función principalmente de los requerimientos por riego y abastecimiento poblacional. Esa es una característica muy importante de este proyecto. Por otro lado, tiene relación con la compañía administradora del mercado eléctrico mayorista, Sociedad Anónima Camesa, que es la encargada de administrar el mercado eléctrico. A partir de la década del 90 se desregula el mercado eléctrico en la Argentina y aparecen 3 principales actores, que son las generadoras, las transportistas y las distribuidoras. CEMSA es una generadora y su función es vender la energía a Camesa para que luego Camesa pueda vendérsela a su vez a las distribuidoras, y en el medio aparecen las transportistas haciendo el mantenimiento de las líneas de alta tensión. El mercado, al ser desregulado, empezó a funcionar bastante bien. De hecho, bajaron los costos de generación de energía, hubo inversión, y hay un punto de inflexión que es el año 2002, con todo el proceso de especificación, de evaluación, intervención creciente del Estado en el mercado, en donde comienza a revertirse esa tendencia, se produce muchos aspectos de desinversión, sobre todo en los proyectos hidroeléctricos, y comienza a modificarse un poco la matriz energética hacia lo que es la energía térmica, de más barata explotación, o por lo menos de inversión inicial menor, y eso conlleva a que con la posterior suba de los combustibles fósiles se produzca un aumento del costo de la energía, que es suplido con subsidios del Estado, y eso derivó en que, por ejemplo, en el año 2015 únicamente los usuarios finales pagábamos el 15% de la tarifa eléctrica, y durante el gobierno de Macri, quizá de un modo bastante abrupto, comenzó a intentar recuperarse esa diferencia para llegar de nuevo al costo real de generación, y al fines del año 2019 recién estábamos en el 50% del costo real. Hoy en día debe ser mucho menor porque cada devaluación impacta negativamente en este sentido, y los costos de la tarifa que paga el usuario es cada vez menor en dólares, por lo que no llega a cubrir los costos reales de generación. Si bien se pueden mantener las explotaciones existentes,
no hay un estímulo o un incentivo para que se produzcan nuevos emprendimientos energéticos. Bueno, volviendo a lo que es el aprovechamiento, esta presa tenía, como les dije, como principal finalidad regular el río Mendoza. El río Mendoza tiene como afluentes Alcuevas, Albacas y Altupungato. Posee una cuenca de alrededor de 9.000 kilómetros cuadrados y un módulo, es decir, un caudal promedio durante un periodo, durante una serie de tiempo, que al día de hoy es de 45 metros cúbicos por segundo. Hace un par de años atrás, por ejemplo, en la época del proyecto, se estimó en 52 metros cúbicos por segundo, pero debido a una serie de años hidrológicos medianamente pobres o secos que hemos tenido en los últimos años, ha llevado a una merma en el módulo. El río es de régimen nival, eso implica que el aporte al escurrimiento procede fundamentalmente del deshielo, es decir, que los mayores caudales se producen durante el verano. Es un aprovechamiento multipropósito que responde a varios fines. Uno de ellos es, por ejemplo, garantizar el abastecimiento poblacional, el cual, aún sin la construcción del embalse, se encuentra cubierto porque aproximadamente las plantas potabilizadoras que tenemos en el Gran Mendoza demandan alrededor de 6 metros cúbicos por segundo, y el río con caudales mínimos históricos nunca está por debajo de ese valor. Entonces acá quiero hacer una acotación personal respecto a que muchas veces escuchamos que hay falta de agua o de agua potable o problemas en su distribución debido a la sequía, al cambio climático, etc. Si bien eso no es del todo falso, es inexacto, porque para este fin en particular sí tenemos agua disponible, más aún con el embalse, y lo que sucede es que hay una falta de inversión en plantas potabilizadoras, en redes de distribución, y todo eso se cubre echándole la culpa a la naturaleza, que es mucho más fácil que asumir la propia responsabilidad. Por otro lado tenemos el riego, las hectáreas del oasis norte irrigadas por este embalse son 92.000. Ese uso sí puede tener alguna dificultad cuando tenemos años inferiores hidrológicamente a los medios, porque en ese caso, y sobre todo para el tipo de riego que usamos en la provincia, que es arcaico, sí, es por manto en vez de por goteo, podemos tener algún déficit en este fin y algunos problemas en cuanto al riego de los cultivos. Respecto al tercer uso, que es la generación hidroeléctrica, entre las centrales Cacheuta y Álvarez Condarco, tienen una potencia total instalada de 171,4 megawatts, lo que le permite para un año hidrológico medio proveer una energía de 230 gigawatt hora por año. Otro uso para el cual está previsto este aprovechamiento es el control de crecidas. La crecida máxima probable fue estimada en 7.530 metros cúbicos por segundo. Eso tiene una base nival y un pico pluvial. La base nival se establece por encima de los 2.500 metros de altura, y a partir de las estaciones meteorológicas de las cuales dispone el DGI, se puede hacer una estimación de las nevadas y un pronóstico de escurrimiento. A partir de la posible nevada máxima y su fusión se determina esta base de caudal. Por otro lado, el pico pluvial se obtiene de todas las subcuencas que se encuentran en Uspallata y Potrerillos por debajo de los 2.500 metros sobre el nivel del mar, y responde a la ocurrencia de tormentas de tipo convectivas. Entonces, para estas más de 40 subcuencas que existen, se ha determinado una precipitación máxima de 300 milímetros, con una intensidad de 300 milímetros durante un tiempo de 90 minutos, y eso lleva a un hidrograma cuyo pico es de 7.060 metros cúbicos por segundo. Sobre este tema voy a volver más adelante cuando me refiera a la laminación de crecidas y a la aliviadero. Y finalmente tenemos la recreación y el turismo, la cual realmente ha sido muy poco explotada en estos últimos años. Recién ahora aparece un proyecto para concesionar las áreas del Perilago.
por lo cual es una deuda pendiente en este aprovechamiento en particular. Respecto al embalse que se conforma con la interposición de esta obra, de este dique, es un embalse que tiene un volumen de 450 hectómetros cúbicos, originalmente en el proyecto, actualmente es de 395 hectómetros cúbicos. Ello se debe a la sedimentación que ha ocurrido sobre el vaso, debido a los aportes de material sólido que arrastra el río. Este tema también lo voy a desarrollar más adelante cuando hable del descargador de fondo. Para que tengan una idea, un hectómetro cúbico es 1.000.000 de metros cúbicos y un metro cúbico son 1.000 litros. O sea que estaríamos hablando de 395.000 millones de litros. El área del espejo de agua es de aproximadamente 14 kilómetros cuadrados y las cotas, que para el caso de este tipo de obras se expresan respecto al nivel del mar. En el nivel del mar tenemos 0, por supuesto. La ciudad de Mendoza está alrededor de 800 metros sobre el nivel del mar. El fondo del embalse tiene la cota 1275, la cota mínima es 1342,30, el nivel máximo normal, que coincide con el labio del vertedero, es 1377,30, y el máximo maximorum es de 1381,80, es decir, 4,50 metros más que el nivel máximo normal, que se corresponden con la franja de atenuación decrecidas. Respecto a la cota mínima, está relacionada con la obra de toma, cuyo nivel inferior se ubica en 1322,30. Bueno, acá tenemos varios gráficos. Voy a comenzar hablando del que se encuentra a la izquierda, arriba. Este gráfico nos muestra dos hidrogramas, es decir, dos gráficos que me muestran la distribución del caudal en el tiempo. El rojo corresponde al caudal afluente y el azul al caudal efluente. Entonces el rojo marca el comportamiento del río y el azul el caudal que se eroga desde el embalse. Podemos ver que los requerimientos de riego, es decir, la demanda de agua, comienza a partir de la primavera, en agosto, septiembre. Y el río todavía no dispone de un caudal suficiente para hacer frente a esa demanda, es decir, la oferta es inferior a la demanda, por lo tanto existe un déficit. El área entre estas dos curvas, entre la azul y la roja, se suplementa con un volumen extraído del embalse, se compensa con un volumen que se extrae del embalse. A partir del mes de diciembre comienza a aumentar el escurrimiento y ya la curva roja supera al azul. Entonces en ese momento hay un superávit de agua que se almacena en el embalse y se vuelve a llenar. Esto se correlaciona con la variación del nivel de embalse, en donde se puede observar que en los meses de noviembre y diciembre coincide con el mínimo. Sobre esto también quiero hacer una aclaración. Siempre para estas fechas en los diarios se publican noticias sensacionalistas haciendo referencia a Potrerillo está seco, bajo nivel de embalse, crisis hídrica, cambio climático, fin del mundo por poco. Y también es una falacia o una estrategia sensacionalista, amarillista de los periodistas, porque siempre en esa época, fines de diciembre, principios de diciembre, el nivel del embalse es mínimo, ¿sí? Está 20 o hasta 30 metros por debajo del nivel máximo normal. Y eso es perfectamente habitual y usual. Luego, durante el verano comienza a subir y en los meses de marzo a abril ya alcanza nuevamente la cota máxima. Y les digo que esto es así porque de hecho un embalse se construye para que exista fluctuación del nivel de agua. Si el nivel de agua se mantuviera siempre constante, eso implicaría que el caudal que sale es el mismo que el que entra. Y si el caudal que sale es el mismo que el que entra, no necesito ningún embalse, porque no tengo ningún déficit ni ningún superávit y no necesito compensar ese desfasaje con el embalse justamente. Por lo cual es perfectamente normal y aceptable una variación del nivel de embalse y una baja en el mismo. Del lado derecho tenemos arriba el caudal afluente, es decir, el aporte del río, que como les digo coincide siempre el máximo con los meses de diciembre, enero, febrero. Y tenemos el caudal efluente del embalse, es decir, el que se turbina, que para los años superiores a medios se encuentra trunco, ¿sí? Acá ustedes pueden ver que se
corta en 80 metros cúbicos por segundo, que es lo máximo que puede tomarse por la aducción, y el excedente es desalojado por el descargador de fondo. Pero lo importante es ver cómo el efecto regulador del embalse transforma el hidrograma superior con un pico en un hidrograma más achatado, más amesetado, donde se distribuye de manera más eficiente el caudal durante todo el año hidrológico. El aprovechamiento se encuentra emplazado, como ustedes saben, en la provincia de Mendoza. Aquí tenemos la ciudad de Mendoza, el embalse Potrerillos, el embalse Carrizal, que si bien aparece con un área inundada mayor, tiene un volumen menor debido a que las cotas, es decir, las alturas de inundación son menores. ¿Sí? Es un embalse más de llanura. Potrerillos es un embalse que está sobre un valle, por eso, si bien su área es menor, al tener profundidades mayores, el volumen embalsado es superior. Esto que se observa acá es la cuenca del río Mendoza, no es el departamento de Las Heras, es la cuenca del río Mendoza, donde podemos observar los afluentes que les mencionaba, el Vacas, el Cuevas y el Tupungato, que a su vez tiene también como importante afluente al río Plomo. Los tres convergen en este punto para dar origen al río Mendoza. Por acá se encuentra Uspallata, donde hace esta curva, y luego desciende por detrás de la precordillera hasta llegar al embalse Potrerillos, para luego adoptar condiciones de río de llanura, hasta llegar a la valle. Aquí tenemos otra imagen más cercana del embalse, y podemos distinguir la presa Potrerillos, la central Cacheuta y la central Condarco. La central Cacheuta se encuentra aproximadamente 4 kilómetros aguas abajo de la presa, y la central Condarco 11 kilómetros aguas abajo de dicha presa. Entre la presa Potrerillos y la central hidroeléctrica Cacheuta, la conducción se desarrolla a través de un túnel de aducción. Existe una obra de toma sobre la margen izquierda. Siempre para referirnos a las márgenes debemos situarnos en dirección hacia donde ocurre el flujo del agua. Entonces lo que tenemos a la izquierda es la margen izquierda y a la derecha la margen derecha. En este caso, lo que yo señalo acá arriba es la margen izquierda del embalse. Allí se ubica la obra de toma, el túnel de aducción, que tiene 4,2 kilómetros. Conduce el agua por acá, paralelo al río, atravesando todos estos cerros que se observan allí. Y posteriormente converge en una chimenea de equilibrio, que en realidad es un túnel de equilibrio debido a su pendiente, y da origen a la tubería forzada, que luego, a partir de un pentafurcador, que ya voy a explicar más adelante, ingresa a la central hidroeléctrica Cacheuta. Todo este sistema se desarrolla a presión, es decir, entre el nivel máximo normal del embalse y la restitución en la dársena de Cacheuta, tenemos todo un sistema trabajando a presión. A partir de la central hidroeléctrica Cacheuta, bueno, acá les muestro unas imágenes esta es la galería de montaje superior, por esta boca de hombre durante la etapa de corta, es decir, donde se realizan inspecciones cada 5 años, se corta totalmente el sistema de agua y se ingresa para hacer revisiones. Entonces por aquí, si uno va hacia la izquierda, camina hacia lo que es el túnel de aducción, y hacia la derecha tenemos el descenso por la tubería forzada. Esta tubería tiene 4 metros de diámetro y tiene espesores de entre 12 y 22 milímetros de acero. La imagen de la derecha podemos observar la caída hacia la casa de máquinas. Les decía entonces que entre la central Cacheuta y la central Condarco el sistema cambia, ¿sí? En Cacheuta tenemos dos posibilidades: podemos derivar el agua al río, podemos introducirla a un sistema por gravedad para conducirla a la central Álvarez Condarco. Este sistema consta de un canal de 3 kilómetros, un túnel, ¿sí?, de 3 kilómetros de longitud, que se desarrolla en paralelo a la ruta 80. Y pasado, o sea, antes, si uno se dirige hacia Cacheuta por la ruta 82, antes de llegar al túnel número 1, este túnel que conduce el agua sale a cielo abierto, ¿sí? Aquí se puede observar esta traza que corresponde a un canal de aproximadamente 4 kilómetros, que tiene sectores entubados y otros a cielo abierto, que conduce el agua hasta una cámara de carga, y a partir de allí, por medio de 3 tuberías forzadas, hasta la central Álvarez Condarco.
donde luego es restituida el agua al río Mendoza, que es esto que ustedes pueden ver acá. Estas son imágenes del canal, a la izquierda durante el periodo de corta y a la derecha durante operación normal. Es un canal de sección trapecial, tiene 5 metros de ancho en el fondo, 5 metros de altura, 15 metros en el coronamiento, debido a que los taludes tienen una pendiente de 1 en 1. Este canal puede transportar 70 metros cúbicos por segundo de agua, y la aducción a Cacheuta puede transportar 80 metros cúbicos por segundo. ¿Sí? El túnel de aducción tiene 5 metros de diámetro y está revestido con 30 centímetros en hormigón armado y puede transportar hasta 80 metros cúbicos. Esos 80 metros cúbicos por segundo surgen a partir de una optimización en el diseño para tener en cuenta el área irrigada del Oasis Norte. Se considera para este sistema de riego por manto aproximadamente 1 litro por segundo por cada hectárea, entonces para un estimado de un año medio de 80.000 hectáreas irrigadas, tenemos 80.000 litros por segundo, que son 80 metros cúbicos por segundo. A partir de eso se optimiza todo el diseño de las centrales. ¿Por qué Condarco tiene 70 metros cúbicos por segundo de capacidad y Cacheuta 80? Originalmente se buscó la idea era que Condarco también pudiera turbinar 80 metros cúbicos por segundo. Pero como yo les mencioné al principio, estas obras son del año 1955. O sea, toda la conducción, obra de toma, túnel de aducción, tubería forzada, chimenea de equilibrio, hasta Central Cacheuta, todo eso es nuevo, ¿sí? Fue construido entre el año 1999 y el 2002, pero lo que tenemos desde Cacheuta hasta Condarco es del año 1955. Entonces este túnel de 3 kilómetros, que está a la salida de la dársena de restitución de Cacheuta, se inspeccionó al momento de realizar la adecuación de estas obras y se detectó que un tramo de aproximadamente 800 metros se encontraba sin revestir. Por lo tanto, la rugosidad de esa conducción era superior a lo estimado, es decir, tenía un coeficiente de Manning distinto al que se había supuesto en el proyecto ejecutivo, y eso provocaba que para la misma sección la velocidad de escurrimiento fuese menor y por ende el caudal posible de conducir también fuese menor. Entonces allí se analizó económicamente si convenía revestir este tramo del túnel o bajar la potencia de la central Condarco, y se optó por esta última opción, y por lo tanto se dimensionó Condarco, es decir, se refuncionalizaron las dos unidades y se añadió una tercera para poder turbinar únicamente 70 metros cúbicos por segundo. Por otro lado, este canal tiene una particularidad que es una muy baja pendiente, y eso tiene que ver con evitar una pérdida de salto entre la salida de Cacheuta y el ingreso a Condarco. ¿Sí? El canal tiene una pendiente del 2 por 10.000, eso hace que la velocidad de circulación del agua sea muy baja, inferior a 1,5 metros por segundo, pero con la finalidad de que entre el inicio y el punto de inicio y el punto de fin del canal, la diferencia de salto sea muy pequeña y entonces tenga menos pérdida de salto para la generación en la central Álvarez Condarco. Acá tenemos una imagen de la presa, desde arriba podemos observar el coronamiento, el talud aguas abajo. Este orificio que se ve acá es la corola del vertedero Morning Glory, o vertedero orificio, que conforma el aliviadero. Y acá podemos, si seguimos por la línea recta que yo llevo con el puntero del mouse, tenemos el portal de salida del aliviadero. Y acá, más cerca de la presa, tenemos la salida del descargador de fondo, que también tiene un túnel, pero que da inicio aproximadamente en este punto bajo el agua, ¿sí? Sobre estos órganos de operación ya me voy a referir más adelante, por eso no me voy a detener demasiado ahora, solamente mostrarles su ubicación. Acá podemos ver de nuevo la presa del lado derecho. Acá abajo, más cerca de la presa, tenemos la salida del descargador de fondo, y un poco más hacia la izquierda arriba la salida del aliviadero. Acá tenemos una imagen de la central Cacheuta, aérea.
Este edificio de techo amarillo es la central Cacheuta Vieja, que como les digo data de 1914. La central Cacheuta Vieja se alimentaba a partir de una SUT, es decir, un dique bajo de derivación que está en el kilómetro 38, un kilómetro aguas abajo de la presa. Por allí se captaba el agua y se conducía por gravedad hasta esta cámara de carga y luego a través de estas tuberías forzadas se turbinaba el agua. El edificio de techo verde es la casa de máquinas de la central Cacheuta. Dentro de este cerro tenemos la tubería forzada y un pentafurcador, es decir, que esa tubería se divide en 5 luego. ¿Por qué en 5? Va una tubería a cada una de las máquinas, que son 4. Son 4 turbinas Francis que tienen una capacidad de 20 metros cúbicos por segundo y desarrollan una potencia de 30 megawatts cada una, dándole un total de potencia instalada de 120 megawatts a esta central. Y una quinta rama que va a una válvula de chorro hueco o válvula Howell-Bunger, cuya función es seguir erogando caudales en caso que salga de servicio esta central. Enseguida me voy a referir a esto. Acá, bueno, vemos una vista de frente de la central Cacheuta, esta es la dársena de restitución, y por acá la entrada a esta cueva que se ve acá es el ingreso a la galería de montaje inferior, donde finaliza la tubería forzada. Entonces vamos a analizar 2 tipos de sistemas para cada una de las centrales. Dijimos que la central Cacheuta es un sistema a presión. Primero tengo que referirme a qué es un desenganche. El sistema eléctrico, debido a que la energía eléctrica no puede almacenarse, siempre tiene que trabajar en equilibrio, es decir, la oferta de las generadoras tiene que coincidir con la demanda de las distribuidoras. Eso implica que el equilibrio se logra a través de la frecuencia del sistema eléctrico, ¿sí? Que para el caso de nuestro país es de aproximadamente 50 Hz. Entonces, por ejemplo, ustedes recordarán hace el año pasado, ¿sí? Cuando ocurrió el corte total en el país, lo que sucedió fue que hubo un inconveniente de una línea de transmisión entre Yacyretá y Salto Grande. Eso provocó un desequilibrio del sistema, es decir, que bajó la oferta, y las distribuidoras, en lugar de salir de servicio, es decir, desactivar puntos de consumo para equiparar y restablecer nuevamente el equilibrio, siguieron abasteciendo. Eso provocó un desequilibrio mayor, y las generadoras tienen sistemas de protección en sus máquinas para evitar que esa diferencia en la frecuencia, esa fluctuación de la frecuencia, produzca daños en la turbina, por ejemplo, daños por sobrevelocidad. Entonces se desenganchan automáticamente del sistema, cierran sus distribuidores, y ese fenómeno se denomina desenganche. En cuanto a la parte eléctrica, implica que la central se desconecta de la red externa, y en cuanto a la parte hidráulica, implica que el caudal que se estaba erogando, que se estaba turbinando, tiene que, para el caso puntual de este aprovechamiento, por lo que me refería al comienzo de la particularidad de estar controlado por el DGI, tiene que seguir erogando caudales hacia aguas abajo, principalmente para poder abastecer a las plantas potabilizadoras y también, muy importante, a la planta o a la generadora térmica Central Puerto o Central Térmica Mendoza, para que no salga de servicio también esta central. Entonces, ¿cómo se logra, cuando ocurre este fenómeno de desenganche, lograr este objetivo? En primer lugar, tenemos un túnel de equilibrio o chimenea de equilibrio. ¿Cuál es la finalidad de esta obra? Es evitar que el golpe de ariete o sobrepresión sea transmitida a la galería de conducción. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando cierra el distribuidor de las máquinas, se produce ondas de sobrepresión, ¿sí?, en la tubería forzada. La tubería forzada se encuentra blindada, reforzada, y es capaz de resistir esta solicitación adicional. Pero la galería de conducción o túnel de aducción no, porque si no se debiera recurrir a un revestimiento mayor y eso encarecería los costos del proyecto. Entonces, para evitar la propagación de esas ondas hacia la galería de presión o túnel de aducción, se coloca esta chimenea de equilibrio
en la cual se produce una fluctuación del nivel para amortiguar esas ondas de sobrepresión. Este fenómeno se puede entender con dos analogías. La primera de ellas es suponer que la tubería forzada es un túnel, que las partículas de agua son personas que están ingresando, por ejemplo, a un estadio de fútbol a través de un túnel, y el distribuidor serían las puertas de acceso que en determinado momento se cierran. Entonces la gente que viene atrás por ese túnel no se entera que la de adelante está detenida y genera un empuje y una sobrepresión sobre la gente que se encuentra más adelante. Otra analogía posible es considerar, por ejemplo, un grifo de agua conectado a una manguera al mismo, y en un determinado momento que uno pisa la manguera tiende a desconectarse del grifo o la canilla la manguera debido a esa sobrepresión que se transmite hacia atrás. Entonces, tenemos, en primer lugar, como les digo, esta chimenea o túnel de equilibrio, que lo que hace es proteger el túnel de aducción de estas sobrepresiones. La tubería forzada no tiene inconvenientes porque está diseñada a tal fin. Y en segundo lugar tenemos este elemento, válvula de chorro hueco o válvula Howell-Bunger, que tiene la característica de poseer un anillo cónico que genera un spray, es decir, que genera una dispersión de las partículas de agua de tal manera de evitar la erosión sobre este cuenco amortiguador que vemos acá. En este caso, en esta imagen que se observa acá, podemos ver la válvula de chorro hueco en funcionamiento. Es decir, que el caudal que nosotros estábamos turbinando al momento del fallo eléctrico por la central es derivado totalmente a través de la válvula de chorro hueco. Acá pueden observar estas compuertas de desvío hacia el río de la dársena y en este sector, un poco más adelante, tenemos el ingreso al túnel de aducción hacia la central Álvarez Condarco. En el caso de la central Condarco, el sistema es diferente, es por gravedad. Tenemos el túnel y el canal de aducción que llevan el agua hasta una cámara de carga, que es una gran pileta cuya función es mantener un nivel de agua constante para evitar ingreso de aire en las tuberías forzadas. Esa cámara de carga permite el ingreso a estas tres tuberías forzadas. Aquí tenemos la central Condarco, la dársena de restitución, y tenemos un canal que aparece acá paralelo, que es el canal de alivio de la central. Acá podemos ver una imagen de la salida de la casa de máquinas hacia la dársena. Tenemos la salida de las dos turbinas y esta es la tercera restitución de la turbina más grande. Acá tenemos imágenes de esta cámara de carga, en donde en este caso, cuando ocurre un desenganche en esta central, lo que sucede es que las ondas de sobrepresión retornan por la tubería forzada y son atenuadas en la cámara de carga por desborde, es decir, a través de este vertedero curvo, a través de este labio, desborda el agua a este canal lateral y es conducida al canal de alivio. Y también tenemos un sifón que se encuentra acá donde estoy señalando, por donde el agua es desalojada hacia este canal. Entonces, en este caso de sistema por gravedad, la cámara de carga y el canal de alivio realizan la doble función que tenían en la central Cacheuta, la chimenea de equilibrio y la válvula de chorro hueco. Acá podemos ver este canal en funcionamiento. Este canal en operación normal se encuentra sin flujo de agua. Acá está en funcionamiento porque ha ocurrido justamente un desenganche. Entonces ustedes pueden observar cómo el agua fluye desde la cámara de carga hasta el río que se ve allá atrás. Voy a poner un video para que tomen noción de cómo es el flujo de agua por este canal. En este caso están circulando alrededor de 20 o 30 metros cúbicos por segundo, no más de eso, pero este canal es capaz de erogar hasta 70 metros cúbicos por segundo, que es la capacidad de turbinado total que tiene la central Condarco. Es un canal relativamente pequeño, ¿sí? Tiene aproximadamente 2,5 metros de ancho en el fondo, también trapecial, y no más de 2 metros de tirante, de altura, por lo cual la velocidad desarrollada en él es muy, muy grande, ¿sí? El salto que existe entre la cámara de carga y la restitución es de aproximadamente 80 metros, y este canal
hace algunos años produjo algunos inconvenientes con el puente de la Ruta 82, ¿sí? Donde vale aclarar que el puente que se encontraba en ese momento en funcionamiento se encontraba fundado sobre las paredes del canal, ¿sí? No tenía una fundación independiente. Entonces, debido a una falla en una de las losas de este canal de alivio, ¿sí? Durante un desenganche muy largo, que duró aproximadamente 1 hora y media, se produce el desprendimiento de una de las losas, eso socava los taludes del canal y produjo daños en el puente carretero. El puente fue reconstruido en el año 2016 con una fundación totalmente independiente, separada del canal y más profunda, es decir, con pilotes. De esa manera se garantiza que ante cualquier falla del canal no se vea afectado nuevamente este puente. Bueno, acá tenemos un esquema general del aprovechamiento, entonces podemos ver la presa Potrerillos, el túnel de aducción, la chimenea de equilibrio, que en realidad es un túnel de equilibrio, se desarrolla de manera inclinada, no vertical, debido a las características geotécnicas de la roca en ese lugar. Tenemos la tubería forzada, que conduce el agua a las 4 máquinas Francis de Cacheuta, que pueden desarrollar una potencia de hasta 120 megas. Y posteriormente el agua es conducida, como les decía, por un túnel y un canal a cielo abierto por gravedad hasta la cámara de carga. Allí tenemos nuevamente tuberías forzadas que permiten turbinar el agua en Condarco, en donde la potencia instalada es de 51,4 megawatts y luego es restituida al río. Los saltos brutos, para el caso de la central Cacheuta, entre el nivel máximo normal y la restitución es de 174,5 metros, y para el caso de Condarco es de 87,5 metros. A estos saltos hay que descontar las pérdidas de carga de la conducción para obtener el salto neto. Es muy interesante en este caso analizar que los emplazamientos de las centrales ya estaban predefinidos, ¿sí? Por las preexistentes, como les dije, Condarco data del año 55 y Cacheuta de 1914. Pero en el caso de un proyecto nuevo, sí hay una optimización entre la longitud de estas conducciones y los saltos. Si yo me voy con conducciones más largas hacia abajo, obviamente voy a lograr saltos mayores, ¿sí? Porque la pendiente del río va aumentando, voy ganando más altura a medida que avanzo por el río, pero esa ganancia en el salto me perjudica en cuanto a que la longitud de las conducciones van a ser mayores y eso implica un costo mayor de inversión inicial. Por otro lado, puedo lograr más alto, en el caso de Cacheuta, por ejemplo, haciendo la presa más alta, ¿sí? De mayor altura, pero eso implica también un mayor costo en la construcción de la presa. Entonces, todas estas características que dependen del emplazamiento involucran no solo a la ingeniería estructural, hidráulica, hidrológica, sino también al área geotécnica, geológica, topográfica, y son múltiples disciplinas que intervienen para el desarrollo de un proyecto de esta índole. La característica particular de este proyecto es que el agua se turbina 2 veces, ¿sí? Primero es captada en la presa y turbinada en Cacheuta, como les dije, hasta 80 metros cúbicos por segundo, y posteriormente se derivan 70 metros cúbicos por segundo a Condarco. Estos son máximos, ¿sí? No quiere decir que siempre se trabaje con estos caudales. De hecho, los factores de utilización de este tipo de centrales de ríos de montaña son muy bajos, están alrededor de 0,5. Eso implica que durante un periodo muy corto de tiempo en el año, que coincide prácticamente con los meses de verano, en el caso de años hidrológicos medios, se emplea la máxima capacidad para la cual está diseñada la central. El resto del tiempo trabajan por debajo de esos caudales. Esos 10 metros cúbicos de diferencia que hay entre Cacheuta y Condarco, por los motivos que expliqué recién, van a derivarse hacia el río Mendoza y luego van a juntarse con la salida de la restitución de Condarco hacia aguas abajo para ir, bueno, a la toma de los españoles, al dique Chipoleti, etc. ¿Qué sucede si el Departamento General de Irrigación requiere más de 80 metros cúbicos por segundo? Entonces son erogados por el descargador de fondo desde la presa escurriendo a través del río. Bueno, acá tenemos esquemáticamente los dos
sistemas, ¿sí? Acá tenemos un sistema a presión, tenemos el dique, acá el río, un túnel de aducción y tenemos una tubería forzada y la restitución. Y en este caso tenemos una SUT, el canal de derivación, la cámara de carga y la tubería forzada. Esto coincidiría más con lo que ocurre en Condarco. En general, el sistema funciona de la siguiente manera. La presa lo que genera con la interposición en el río como una barrera artificial es dos efectos. Por un lado, elevar el nivel del agua y por otro lado, generar un volumen de almacenamiento. Al elevar el nivel de agua, lo que se logra es una ganancia de energía potencial. Esa energía se transforma luego en cinética a través del flujo del agua por la conducción. Esa energía cinética actuando sobre la turbina se va a transformar en mecánica y está conectada al generador posteriormente en eléctrica para ser conducida previo a ser elevada la tensión con la finalidad de tener una resistencia menor. Al elevar el voltaje tengo una resistencia menor para la misma intensidad de corriente y puedo manejar tamaños de cables más pequeños para la conducción a grandes distancias. Y luego esta energía es transportada a los centros urbanos y luego se le baja la tensión nuevamente. Acá tenemos un gráfico a la izquierda arriba de los tipos de turbinas que se emplean de acuerdo a la altura y al caudal, de acuerdo al salto y al caudal, que son los dos parámetros fundamentales que van a determinar la potencia. ¿Sí? La potencia instalada está en función del caudal que se puede turbinar y del salto neto que tenemos, y también está afectado por un factor de rendimiento de la máquina. Esta potencia desarrollada durante un lapso de tiempo, durante un periodo de tiempo, me permite generar energía. Bueno, tenemos que para grandes alturas y pequeños caudales son más adecuadas las turbinas Pelton, para alturas bajas y caudales grandes las Kaplan, y en el rango medio se ubican las Francis, que son las que equipan a ambas centrales, tanto a Cacheuta como a Álvarez Condarco. Acá tenemos un corte de una turbina Francis, vemos la cámara de espiral, que es un caracol cuya sección va disminuyendo de manera tal de permitir un alineamiento de los filetes de manera tangencial a los álabes del rodete, y de esta manera evitar fenómenos como por ejemplo la cavitación, que es la implosión de partículas que pueden generar desprendimientos sobre la superficie de los álabes. Esta que vemos acá en amarillo son las palas del distribuidor, que lo que hacen es permitir el cierre o la apertura, es decir, regular el flujo de agua hacia la turbina, y luego tenemos la salida hacia abajo al tubo difusor. Recordemos que la potencia es fuerza por velocidad. La velocidad de las máquinas está regulada automáticamente y está en función de la frecuencia eléctrica del sistema. Por lo tanto, el aumento de la potencia se logra con la apertura o cierre del distribuidor para permitir un mayor flujo de agua. Acá vemos a la derecha arriba una imagen del interior de la central Cacheuta. Tenemos el emplazamiento de las 4 máquinas, y lo que se puede observar acá abajo es el sistema de control que le permite al operador de la central controlar, ¿sí?, de manera remota el funcionamiento de las 4 máquinas de Cacheuta y de las 3 máquinas de Álvarez Condarco. Y actualmente también, algo que olvidé, no olvidé mencionarlo, lo dije al comienzo, que también se añadió la central Carrizal, no la presa del Carrizal, que está bajo la órbita de la Dirección de Hidráulica, pero sí la central del Carrizal se encuentra concesionada a SEMSA y también es telecomandada desde la central Cacheuta. Acá vemos un corte longitudinal y transversal de la central. En este caso se pueden ver las 4 máquinas, ahí alcanzan a ver el corte de la cámara espiral. Y acá se puede observar la válvula de chorro hueco sobre la izquierda. Y en este otro corte transversal vemos la máquina, vemos acá el rodete, el eje, el generador y la salida del tubo difusor hacia la dársena. Bueno, acá tenemos algunas imágenes. Las 3 primeras corresponden a la central Cacheuta y ya les voy a hablar de la que está abajo a la derecha. En este caso, lo que podemos ver es el ingreso a la válvula mariposa, en la imagen arriba a la izquierda.
Acá tenemos una válvula de bypass que permite el equilibrio de presiones para que esta lenteja pueda abrir o cerrarse. De este lado vemos la cara opuesta, ¿sí? Donde está el actuador, el servoactuador y los contrapesos. Y acá vemos una imagen, arriba a la derecha, de las distintas conducciones o tuberías o caños que encontramos en la central. Hay varios sistemas involucrados en funcionamiento. En general, todo lo que, si alguna vez tienen la oportunidad de visitar la central, todas las tuberías de color verde corresponden a circuito de agua, las de color azul a aire comprimido para el frenado de las máquinas, las de color marrón están referidas al sistema de aceite para lubricación de los cojinetes o rodamientos que permiten que la turbina gire manteniéndose en su posición, y también hay algunas de color rojo de sistemas contra incendio. Esta imagen que vemos acá abajo corresponde a la central El Carrizal, ¿sí? Es la cámara espiral de una de las turbinas de la central El Carrizal. Entonces aquí puede observarse cómo va achicándose la sección a medida que se envuelve a el rodete. Esto que se ven acá, estas palas fijas son del predistribuidor, y acá hay unas palas móviles cerradas que corresponden al distribuidor. Acá arriba a la izquierda observamos el rodete también de la central El Carrizal. ¿Por qué les muestro imágenes del Carrizal? Básicamente porque en Cacheuta está totalmente empotrada la turbina en hormigón, entonces es muy difícil apreciar este tipo de detalles. Acá vemos abajo otra imagen del rodete, pero desde el tubo difusor, y acá arriba a la derecha podemos ver estas bielas que controlan el mecanismo que abre o cierra las palas del distribuidor, y esta imagen inferior sí corresponde a la central Cacheuta, es el ingreso a el tubo difusor, y hacia arriba se encuentra el rodete de la máquina. Estas imágenes sí corresponden todas a la central Cacheuta, son imágenes del desmontaje del generador, ¿sí? Podemos ver el estator que está siendo extraído, y acá abajo tenemos el rotor. El generador tiene todo un sistema de enfriamiento que permite, debido a la disipación de calor que existe en la transformación de la energía mecánica en eléctrica, se utiliza todo un sistema de refrigeración especial por las altas temperaturas que existen allí. Bueno, ahora sí voy a referirme en particular a la presa Potrerillos. Antes de comenzar con la presa, no sé si también quieren hacer un pequeño intervalo, alguna consulta en particular antes de seguir. Verdaderamente ha sido muy linda tu exposición. Te digo que te agradezco y te felicito porque ha sido con una claridad muy grande. Después vamos a empezar con las preguntas, que yo tengo algunas preguntas. Sobre todo la comparación, suponete en el caso de que se hiciera Portezuelo del Viento, ¿cuántas veces más grande que esto? Esa es una. La otra es que yo he visto en el mapa, con el Google Earth, que más o menos estamos a 31 kilómetros de la presa, en línea recta. Por lo tanto, si el efecto de las aguas limpias, es decir, que ha sedimentado todas las arcillas y toda la arena en el dique, si se puede sacar el agua limpia desde arriba a la superficie y se hace un acueducto, sí podría ser directamente por gravedad y tener la necesaria cantidad de agua potable o casi limpia, digamos, para potabilizar con costos menores y poder desarrollar, bueno, muchas edificaciones, barrios y sostener la demanda con acueductos que hay por todos lados. Te contesto rápidamente tus dos inquietudes y si les parece continúo para no dar más la conversación. Respecto a Portezuelo del Viento, bueno, voy a dar una opinión muy personal. Yo no haría Portezuelo del Viento si fuera el gobernador. Yo invertiría ese dinero primero en obras que sean de exclusivo uso de la provincia, porque el resarcimiento es una deuda de la nación con la provincia en resarcimiento por los perjuicios de la promoción industrial.
por lo cual me parece que hacer una obra en un río interprovincial no es lo más adecuado con plata de los mendocinos. Yo haría algo que aprovechen exclusivamente los mendocinos. Y también hay bastante confusión en cuanto a que Portezuelo del Viento es más grande que Potrerillos. Lo que es más grande es el espejo de agua. El volumen del embalse sí es 5 veces más grande. No así la generación de energía, que se encuentra en órdenes muy similares, tanto en potencia instalada como en energía anual para un año hidrológico medio. Sería mucho más útil, en todo caso, construir el proyecto Cordón del Plata, que tiene un costo mayor al de Portezuelo del Viento, está alrededor de los $1.000 millones, creo, y Cordón del Plata por encima de 3.000, 3.500 millones de dólares, pero se podría empezar con una parte de este proyecto, fundamentalmente porque redundaría en beneficio para esta obra, para Potrerillos, al poder tomar o frenar los sedimentos en alta montaña mucho antes y mantener más intacta la capacidad del embalse Potrerillos, que es finalmente la presa de regulación del río. Las presas que se construyan aguas arriba, no interesa tanto si se atarquinan o pierden volumen de embalse, porque su finalidad es generar un salto para la producción de energía. En cambio, este embalse, que es el regulador del río, el que permite compensar ese desfasaje que hay entre la oferta y la demanda de agua, sobre todo en cuanto al riego, debe mantenerse útil durante la mayor cantidad posible de tiempo. Por lo cual, construir o empezar a construir algo de Cordón del Plata es beneficiar a Potrerillos. Y es algo que está íntegramente sobre el río Mendoza, al cual no le tenemos que pedir permiso ni a La Pampa, ni a Neuquén, ni a Buenos Aires, ni a Río Negro, a nadie, ¿sí? Entonces, y más frente a la coyuntura política que hay en este momento, yo diría, dame la plata y hago la obra que a mí se me ocurra dentro de mi provincia. Pero bueno, políticamente no es tan sencillo. Y en referencia a tu segunda inquietud de la aducción a las plantas, por supuesto que es perfectamente factible y deseable que en algún momento se haga esa obra, porque las plantas potabilizadoras se han acostumbrado a tener agua clara gracias al embalse, y sobre esto iba a hablar enseguida cuando me refiriera a la sedimentación y al uso del descargador de fondo. Cada vez que se utiliza el descargador de fondo, que es un órgano de operación fundamental de la presa, de seguridad, para mantener la capacidad de embalse lo más intacta posible al desalojar estos sedimentos en suspensión, aparecen críticas, ¿sí? La gente se enoja con la presa Potrerillos, se enoja con la operadora, con SEMSA, que abre el descargador de fondo, que vierte sedimentos al río, y entonces le sale el agua turbia por los grifos en sus casas. Y en realidad es una excusa que tiene el gobierno o los administradores de las plantas potabilizadoras de AISAM para justificar la falta de obras de infraestructura, sobre todo en ampliar la capacidad de reserva de las plantas potabilizadoras, que le permitiría, por ejemplo, cortar la aducción, dejar pasar esa agua turbia por el río, no introducirla a su sistema de aducción, y aguantar un par de horas con las reservas. Pero debido a que las plantas tienen una capacidad acotada, no pueden hacer eso, y ni hablar del sistema de distribución, que está totalmente fuera de rango para la población actual de Mendoza, ¿sí? Entonces ahí es donde debiéramos invertir el dinero, en proteger esta obra y en construir obras de infraestructura nuevas, y no en criticar esto y en dejar que se estropee, ¿sí? Porque no abrir el descargador de fondo implica que está bien, la gente no va a tener agua turbia, no se va a quejar, pero se está deteriorando una obra que nos costó $300 millones hace 20 años, lo cual no me parece nada inteligente.